centro y en horas de la noche se presenta pues una situación que hace muchos años no vivíamos en esa intensidad. Son una serie de, digámoslo, azonadas en sectores de la ciudad como Ciudad Bolívar, como Soacha, que venía, digamos, del paro de transportadores pues, de esa localidad, de ese sector. En Kennedy también se da, y bueno, una serie de movilizaciones en Bosa, una serie de movilizaciones que hace rato no veíamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué elementos podemos poner las y los libertarios para la comprensión de ese fenómeno? Entonces, apuntar algunas cositas. Lo primero, digamos, marcando un poco por qué es vigente ese problema, no solo por la situación inmediata que tenemos que sistematizar y en la que tenemos que aprender, la situación del paro nacional, agrario y popular, el paro cívico principalmente rural, sino también por una serie de cosas que se están dando hoy en el mundo. Entonces hoy continúa, por ejemplo, la huelga general educativa, realizada desde la enseñanza inicial hasta la universitaria, en el sistema público y concertado, en el Estado español. La misma pues fue convocada desde el 24 de octubre por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública contra una nueva ley orgánica de enseñanza del ministro Huerta, del gobierno pues del Partido Popular. Y en esa plataforma, digámoslo, destacar la participación de los compañeros y compañeras de la Confederación General de Trabajo CGT, acompañados por 3 días de huelga estudiantil, con importante participación, por ejemplo, de compañeras libertarias pues, de CNT Enseñanza, que son, digámoslo, trabajadoras docentes y algunas estudiantes, el Frente Estudiantil y Social de Zaragoza, Estudiantes Libertarios de Sevilla, la Federación de Estudiantes Libertarias, etc. Digamos, una importante huelga general sectorial que se está desarrollando hoy en este momento en el mundo. En un momento en el que, por ejemplo, en Portugal, al ladito del Estado español, se está desarrollando una huelga general sectorial, la de las trabajadoras de los correos, una huelga escalonada que va a tener momentos de alguna movilización el 31 de octubre y en noviembre, y que tiene que ver con la lucha contra la privatización del sistema postal en ese país. Y enmarcado, por supuesto, dentro de todo este plan de reformas de austeridad impuestas, digámoslo, por la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, y bueno, en general las instituciones multilaterales de crédito a los países del Mediterráneo, a los países más empobrecidos de Europa que están sufriendo, de la Europa occidental, por supuesto, que están sufriendo parte, digamos, una de las consecuencias más severas de la crisis, una huelga general de carácter parcial. Al mismo tiempo que se termina la huelga de los docentes de la enseñanza pública de Río de Janeiro en Brasil, que, digámoslo, había durado 78 días y conectaban con el ciclo de protestas que se habían despertado pues, por el movimiento Pase Libre, por la gratuidad en el transporte, pero también en el, digámoslo, movimiento de indignación juvenil urbana contra pues, la Copa Confederaciones que despertó la solidaridad internacional, incluso varias de las organizaciones acá asistimos en el mitin que se hizo solidario en Bogotá. Una jornada donde ha reaparecido el anarquismo, y no solo digo las fotos de Black Bloc, sino sobre todo, pues, digámoslo, la presencia militante del anarquismo, por ejemplo, de la coordinadora anarquista brasilera, y especialmente en el sector de Porto Alegre, pues la represión que ha sufrido la Federación Anarquista Gaucha, que ha visto allanado su local 3 veces en el último año, en conjunto de una serie de represiones que está haciendo el gobierno local de ese sector, pues contra, digamos, la izquierda militante. En un momento en el que, por ejemplo, los médicos panameños están en una huelga general de carácter parcial contra una nueva ley de sanidad pues, del gobierno de Micheletti, en un momento en el que continúa, por ejemplo, la huelga escalonada de las trabajadoras de transporte pues, aéreo, muchas de ellas agrupadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, de la Central Unitaria de Trabajadoras, y que tiene un carácter multisectorial muy interesante. Ya no solo son los pilotos, digamos, los grandes, los empleados de cuello blanco, de mayor posición salarial, sino también, digamos, los auxiliares aéreos, azafatas que se han unido a este movimiento, que decimos de nuevo es parcial, pero se está desarrollando en este momento. Y una serie de conflictos que vienen desarrollándose en diferentes sectores, en el estudiantil, uno de los más presentes, pero también en otros sectores sociales, que nos hacen presente la reflexión sobre pues, el tema que hemos propuesto, digámoslo, para este encuentro. Las huelgas, la huelga general, los paros cívicos y el anarquismo. Empezar entonces a partir de eso con unas pequeñas definiciones que encontramos, por ejemplo,
en la propia legalidad burguesa de nuestro país. Entonces, por ejemplo, en el concepto de la Corte Constitucional, que apela a un juicio que, digamos, la DIDA FECO de la sección Antioquia de la Federación Colombiana de Educadores pone una tutela porque los movimientos de 2006, los fuertes movimientos contra la segunda ley de transferencias que impulsaba pues, la nueva centralización de los recursos en el gasto central y la disminución de los recursos en educación, en ese paro los trabajadores recibieron, pues, digamos, un descuento de sus días de salario y pues interponen la tutela, y ahí es un poco que estos órganos jurisdiccionales plantean una diferencia interesante entre una huelga, que supuestamente es un derecho legal que cumple una serie de pasos previos que deben ser agotados y que busca una solución de un proceso únicamente económico, con un paro, que es una medida ilegal prescrita por la ley, un acto de hecho y de fuerza que no cumple con la finalidad ni con los pasos previos, digamos, de una huelga. Una distinción puede que la realidad no sea pura, pero pues nos permite entender, digamos, los distintos niveles de acción colectiva. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, distinciones que se establecen entre lo que sería una huelga digámoslo, pacífica, entre comillas, porque una huelga, digámoslo, es un acto de hecho de fuerza, es un acto, digámoslo, violento ontológicamente, y una serie de, digámoslo, de movimientos que adquieren otras connotaciones, por ejemplo, como son los paros. Y lo veíamos en dos luchas obreras bien interesantes que se han dado en el último año en el país. Por un lado, la lucha de las trabajadoras del sistema judicial, agrupadas pues en Nacional Judicial, a finales del año pasado, a principios de este, que algunas compañeras bien llamaron una huelga salvaje, y por otro la lucha de las trabajadoras de planta en la Universidad Nacional de Bogotá y Palmira, que también desarrollaron un movimiento de características parecidas. Huelgas que también tienen un proceso de agotamiento previo, que tienen unos fines establecidos y que sin embargo asumen una forma, digámoslo, salvaje, una forma no, digámoslo, establecida en la ley. Se convierten, digámoslo, en paros, en acciones de hecho que no necesariamente están contemplados dentro de la legalidad laboral. Entonces, remontémonos un poco al origen de la discusión, que tiene que ver también con el origen pues, de la corriente anarquista, con ese, digamos, lo del ala libertaria, federalista y antiautoritaria del movimiento socialista y del movimiento de las trabajadoras. Y es un poco en ese proceso que lleva a la radicalización política de Bakunin, a la formación de la Alianza Internacional por la Democracia Socialista y su decisión de insertarse como organización con un programa revolucionario en una organización social más amplia, y cuando en ese proceso de inserción, a partir de los congresos del 68 y del 69 de la AIT, se empieza a declarar la huelga general como una de las herramientas principales de lucha de la clase trabajadora. En eso coinciden, por ejemplo, las marxistas y las bakulinistas, o digamos las que se alinean con posiciones políticas cercanas a esos campos, y de eso difieren, por ejemplo, sectores como los blanquistas, los nacionalistas italianos o los prudhomianos, un poco estableciendo las distinciones entre la prehistoria y del anarquismo y pues su formulación moderna. En ese sentido, el programa de la Alianza, el programa de la AIT, tiene que ver justamente con impulsar pero digámoslo, esta forma que se está considerando como una de las principales formas de acción colectiva de lucha de la clase trabajadora únicamente en ese momento, y que pronto se va a incorporar, digámoslo, orgánicamente al programa libertario. De hecho, en el periodo de los 70, digámoslo, en el periodo que va de la ruptura de la IT, de la consolidación de la Internacional de Saint-Nimer, paralela de la ala federalista, la Internacional Libertaria, digámoslo, empieza a formular más orgánicamente el planteo de la huelga, empieza a plantearlo en combinación con la táctica de las insurrecciones locales, que es, por ejemplo, en las que se ve envuelto y en las que nace a lo grande para la vida política de Enrico Malatesta, una serie de insurrecciones locales en el norte y en el sur de Italia, en el año 76 y 77 del siglo XIX, y que intentan combinar la huelga campesina, ya no solo obrera, ya no solo artesanal, ya no solo urbana, con movimientos, digámoslo, insurreccionales. Entonces aquí ya hay una serie de reflexiones sobre que la huelga necesita llegar
llegar a nuevos sectores sociales, en este caso digamos los campesinos, minifundistas, en donde las libertarias, con las que las libertarias tienen algún trabajo y que no alcanzan ella misma pues para formularse un proyecto digámoslo de cambio social más radical. Tenemos un periodo, digámoslo, de retroceso del movimiento popular en el que el anarquismo no es, digámoslo, ninguna excepción, un proceso de aislamiento del movimiento social, y la huelga se dibuja como método, digámoslo, de presión y de acción colectiva, justamente porque el anarquismo se margina y se automargina de, pues digámoslo, la recomposición de buena parte de esas, pues digámoslo, de las luchas de las trabajadoras. Sin embargo, un sector que luego dará vida al proyecto del sindicalismo revolucionario y posteriormente el anarcosindicalismo, decide en medio de su estado minoritario camellar en ese proyecto, que es el sector de Fernando Pelloutier, de las bolsas de trabajo en París, que luego se fusionará con la Confederación General de Trabajo y dará, digámoslo, nacimiento a la CGT francesa, digámoslo, el primer referente sindical revolucionario en la Europa occidental. Y en esa experiencia, digámoslo, la formulación de un planteamiento que había sido planteado ya por algunos marxistas un poco díscolos, pero digamos lo Pelloutier y los sindicalistas revolucionarios van a desarrollar más, que es la huelga general revolucionaria, que es el planteo de que las huelgas ya no deben ser solo sectoriales, ya no solo deben ser limitadas, sino que deben ser indefinidas, deben ser multisectoriales y que deben de tener un propósito, digámoslo, radical de cambio social. Ese es el proyecto anarcosindical, sindicalista revolucionario de la huelga general revolucionaria. Y es que los primeros países donde empieza a ponerse en práctica son los países donde, digamos, la experiencia del 1 de mayo, la experiencia de esa lucha enorme de un sector muy importante de la clase trabajadora norteamericana en el año de 1886, pues empieza a tener eco. Una huelga que, recordémoslo bien, pues fue impulsada por las anarquistas organizadas en la Industrial Worker People Association, una organización política dentro de un espacio sindical, un espacio social más amplio, la Central Labor Union, la CLUB. Esos son los sectores, digamos, lo que van a convocar la gran huelga general de Chicago y que van, por ejemplo, a llamar a replicar ese enorme movimiento en otras partes del mundo. Entonces, la consolidación del 1 de mayo tiene que ver con ese resurgir muy lento, muy progresivo, pero resurgir del sindicalismo revolucionario y la imposición de una nueva fecha, digamos, laica y popular, una nueva celebración, también un nuevo día de lucha, en medio pues del calendario tradicionalmente dominado por la Iglesia y el Estado, y en esa imponerla a través de una huelga parcial, una huelga definida, pero una huelga que se plantea como en todos los sectores de la producción. De hecho, por lo menos en nuestro continente, la historia del 1 de mayo, donde los libertarios tienen una gran presencia, está en general asociada con esos movimientos. Cuba, que es la expresión más temprana, tiene una situación especial por el régimen colonial, pero en general, en el caso argentino, en el caso uruguayo, en el caso peruano, se desarrolla, digamos, se empieza a lanzar esa fecha como fecha, digámoslo, de movilización pública de la mano de los procesos de las huelgas generales. Y entonces empieza su sistematización y, por ejemplo, en el caso americano, la Federación Obrera Argentina, que en ese momento reunía a anarquistas y socialistas en el año 1901, plantea que la huelga general es el instrumento privilegiado de acción de la clase trabajadora. Y un año después, cuando los socialistas se retiren de la organización y solo queden sindicalistas revolucionarias y anarquistas, la FOA va a pulir mucho más ese concepto, llamando no solo, digámoslo, una huelga de producción, sino una huelga de consumo. Es decir, que ese día, el día declarado de la huelga general, no se plantee, por ejemplo, el consumo, las personas que están adquiriendo la huelga no, digámoslo, compren productos y además se esfuerce, porque es un acto de fuerza, el cierre, digámoslo, de establecimientos donde se pueda, digámoslo, ejercer ese consumo. Entonces ahí viene un elemento bien interesante. Y viene además digámoslo, una oleada de respuesta frente a ese ascenso del sindicalismo revolucionario de parte del ala, digámoslo, centralista, y que nosotros diríamos autoritaria, del socialismo. Viene, digámoslo, de los discípulos de Marx, de la Segunda Internacional, específicamente del ala revolucionaria. En especial pues la teórica Rosa Luxemburgo, que empieza a teorizar sobre la importancia de lo que ella va a llamar, siguiendo el caso belga, donde hay una huelga general en
derechos políticos por sufragio universal, la huelga política de masas. Y Rosa Luxemburgo, que en ese momento es una disciplinada seguidora, pues digámoslo, del marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional, intenta contraponer la huelga política de masas con la huelga general revolucionaria de los estudiantes revolucionarios. Incluso llega a plantear que la realización de una es muestra del fracaso de la otra, que la realización de una huelga política, por ejemplo, por derechos políticos de la clase trabajadora o de las mujeres, en ese momento también excluidas del sufragio, digámoslo, de las democracias liberales, era un poco la negación práctica de ese sueño que tenía mucho de milenarista, mucho de apocalipsis, pues del sindicalismo revolucionario y de la huelga general. Sin embargo, en la práctica lo que ella propone, y así lo leen por ejemplo los burócratas sindicales del Partido Socialdemócrata y el sector centrista y derechista de su partido, es un retomar ese planteamiento desarrollado por los libertarios con otros elementos. Por ejemplo, con una claridad que nos plantea Rosa y que sigue siendo válida hoy en día, y es que lo social, las dimensiones meramente sociales, gremiales, económicas, no se pueden separar artificialmente de las políticas. Claro, Rosa defiende un proyecto partidista y cree en la construcción del partido de la clase trabajadora, pero lo más importante de ese planteamiento, a nuestro parecer, tiene que ver con la formulación de que, por ejemplo, la lucha contra las modalidades antisocialistas que aún en ese momento imperaban en Alemania era una lucha política, pero una lucha que debía asumir el movimiento social. O sea, la compartimentación, la separación radical entre las arenas sociales y políticas debía empezarse a oír con una idea de huelga integral, con una idea de que las opresiones se juntan y las luchas también deben hacerlo para combatirlas efectivamente. Y ahí llegamos un poco a las experiencias más fuertes pues, de la huelga general, de la mano ya no necesariamente del sindicalismo revolucionario, sino de una nueva matriz que mencionábamos antes, el sindicalismo libertario o el anarcosindicalismo, que por ejemplo en el caso español en 1917, en el caso argentino en 1919, desarrolla enormes y potentes huelgas generales que paralizan esos países, los entran en situaciones semi-revolucionarias y que, digamos, lo dan cuenta de las posibilidades de acción de las trabajadoras de la ciudad, principalmente en ese momento, pero también la intención de vincular a sectores como los campesinos, a sectores, digámoslo, no tradicionalmente inscritos en las clases sociales y dentro de planteamientos que ya no solo, digámoslo, son económicos, sino son políticos. De alguna manera el movimiento ruso de la narcosindicalismo logra aprender de la disputa, digámoslo, de Luxemburgo y de los marxistas revolucionarios alemanes varios de esos elementos, sin plantearlo, digámoslo, explícitamente, sin decir que la huelga general tiene además un fin político que empieza a desarrollar exigencias, por ejemplo, contra las medidas represivas y contra las leyes que criminalizan a los extranjeros peligrosos, en el caso argentino, y una serie de prácticas de huelga general que en nuestro continente van a ser muy potentes, especialmente en el sur del continente, pero también acá, nos van a, digámoslo, a traer un poco buena parte de estas enseñanzas y buena parte de estas limitaciones. En las huelgas generales de los 20 en Argentina, por ejemplo, cuando la FORA, el sector, digámoslo, principista, decide aislarse y el sector mayoritario decide construir una organización sindical unitaria, la FORA del Noveno Congreso, que luego va a ser la Unión Sindical Argentina, ese sector, que durante todos los 20 va a ser hegemonizado por los libertarios, empieza a plantear, pues, por ejemplo, el arma, que había sido siempre presente en el anarquismo, pero digámoslo, se desarrolla, cuando se desarrolla también la capacidad de fuerza del movimiento obrero, pues de la huelga solidaria. Son las famosas huelgas, por ejemplo, por la libertad de San Vicente, que sacuden todo el mundo, ya no solo Estados Unidos en una movilización puntual o un mitin frente a una embajada, sino huelgas solidarias que paralizan la producción en muchos países, en el caso argentino. Pero huelgas solidarias que no tienen necesariamente ese carácter insurreccional que quizás tuvieron en Italia en la década de los 70 del siglo XIX. Y ahí aparecen personajes como Rosiña, como Severino de Giovanni, en las famosas jornadas, digámoslo, de huelga general, a los que ellos se adhieren y donde se dan, digámoslo, conatos de enfrentamiento violento de la policía, que sin embargo no adquieren la característica de violencia masiva, de violencia política popular, sino todavía se, digámoslo, focaliza en grupos un poco desconectados del resto del movimiento. Ahí también empieza el reflujo
por no saber un poco distinguir cuáles son, digamos, los caracteres, distinguir, digamos, el carácter de una rebelión al de una huelga general, distinguir los niveles de combatividad. Entonces un poco el movimiento vivo nos da algunas de esas lecciones que podemos aprender. Creo que un poco haciendo un salto mortal hacia adelante, pero planteando de nuevo el problema, tenemos en nuestra historia reciente, en nuestro continente, una serie de referentes bien importantes para pensar este tema que nos trae hoy a discutir. El primero es, por ejemplo, el de los paros nacionales, fundamentalmente de los indígenas, pero también, por ejemplo, de los trabajadores de la educación en el Ecuador, que en el 97, por ejemplo, derrocan un gobierno, que derrocan sucesivamente dos gobiernos y que establecen la demanda del cambio constitucional. En Ecuador, por ejemplo, se dan una serie de cambios constitucionales de la mano del poder, digámoslo, del movimiento indígena, agrupado en la CONAIE, y que nos llevan un poco al planteamiento de cuáles son los objetivos, digamos, sociales y políticos de la huelga. Ecuador es el ejemplo más claro, un poco para hablar con nuestra coyuntura actual, que cambios de constitución cada 2 años, que fue lo que ellos hicieron, no implican cambios de modelos políticos y no implican, digámoslo, necesaria y absolutamente un cambio, digámoslo, positivo para el movimiento popular. De hecho, el constitucionalismo del movimiento de los paros, digámoslo, regionales, los paros cívicos del Ecuador de los 90, es para muchos una de sus principales limitaciones, un poco para discutir con la coyuntura. La otra, por ejemplo, son las experiencias bolivianas de principios de este milenio. La guerra del agua en Cochabamba contra la multinacional del Chile en el 2000 y la guerra del gas contra el gobierno de Sánchez de Lozada en el 2003, que son, digámoslo, puebladas masivas, que son paros cívicos que se vuelven indefinidos, que adquieren un carácter de masividad y de radicalidad que no estaba planificado y que se instalan en demandas fuertes, estratégicas, que desbalancean y tumban gobiernos. Pero el caso boliviano también es claro en una cosa, por lo menos en el caso de la guerra del gas, y es que aunque se puede ganar el pulso político contra un gobierno neoliberal, en este caso pues el de Sánchez de Lozada, no necesariamente el contrapoder, la contrafuerza que puede tener el pueblo es suficiente para reemplazar, digamos, las condiciones, el Estado. No es suficiente el poder derrocar un gobierno con poder, digámoslo, desarrollar un nuevo tipo de sociedad. Y eso, por ejemplo, es una de las lecciones que nos dan pues, los movimientos de Bolivia. Tenemos también a principios de este milenio el caso pues, clásico de la Argentinazo, del 19 y el 20 de diciembre de 2001, cuando, digámoslo, las multitudes urbanas derrocan al gobierno de la Rúa, reaccionando contra la crisis económica, ese paquetazo neoliberal que han aplicado en América Latina durante muchos años y ahora quieren aplicar en Europa, y supuestamente América Latina les da, digámoslo, el ejemplo de que eso sí funciona. Y en ese momento, digámoslo, con 2 o 3 fuertes movimientos que no logran convertir, en parte por la incapacidad del movimiento popular y en parte por el sectarismo de la izquierda política, que son el movimiento de las asambleas ciudadanas, que digamos, lo agrupa a la clase media baja, a los sectores que viven en las grandes ciudades y que por ejemplo se están movilizando por la defensa de sus ahorros. El movimiento de las trabajadoras desocupadas o muy precarizadas, que son los piqueteros que empiezan a generalizarse fuertemente en ese año, y el movimiento de trabajadoras activas que de repente pierden sus puestos de trabajo y ocupan su lugar de trabajo, el movimiento de fábricas que luego se convertirá en el movimiento de fábricas recuperadas. La consigna que se acuña en el momento después de que se vayan todos es una consigna de articulación multisectorial. Piquete y cacerola, el piquete, digámoslo, la forma principal de los piqueteros, el corte de ruta, y cacerola, pues los cacerolazos que hacían las asambleas ciudadanas. La lucha es una sola, y sin embargo no se puede juntar, en parte por el sectarismo, digámoslo, de la izquierda, y aquí hay que hacer un hondo reconocimiento pues al sectarismo del anarquismo, especialmente pues, de los compañeros argentinos, pero también un punto, por ejemplo, de arranque de nuevas propuestas libertarias, ¿no? Es esa coyuntura, por ejemplo, la que rearticula proyectos como el de la Red Libertaria de Buenos Aires, y es en esa coyuntura, por ejemplo, que un joven que se va a empezar a acercar al movimiento libertario, que no va a encontrar capacidad para organizarse ahí porque tiene problemas concretos y no solo ideológicos del siglo XIX,
que va a ser Maximiliano Costecchi, se hace acercar al movimiento de trabajadores ejecutados de Aníbal Perón en el conurbano bonaerense, y pues un año después va a caer asesinado junto a Darío Santillán en la masacre de Avellaneda, un compañero libertario, que los libertarios no pudieron organizar porque no tenían respuestas concretas para los trabajadores de a pie. Finalmente, la experiencia mexicana de Oaxaca, el año 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, que surge a partir del impulso que da una sección antiburocrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, que hoy también se está movilizando. Un sindicato tenaz, súper burocratizado, o sea, la CGT colombiana es un caminito comparado con esos sindicatos mexicanos dominados por el PRI, pero que tiene secciones antiburocráticas y que, por ejemplo, importantes sectores del movimiento popular ya han puesto como bandera la recuperación de esas organizaciones. En el caso oaxaqueño, por ejemplo, un movimiento de prácticamente un semestre en el que se ocupan cadenas de radio pública, se ocupan cadenas de televisión, se ocupa la universidad, se desarrollan barricadas, se pide la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y pues se crea un escenario de poder alterno, de fuerza alternativa, que es súper interesante y que de alguna manera logra reunir una multisectorialidad de sujetos, como por ejemplo los indígenas, los estudiantes universitarios, las poblaciones urbanas, las trabajadoras de la educación, pero que fracasa por una cosa muy concreta, es que hay algunos compañeras que tienen miras muy chicas y tienen un programa muy limitado. Entonces la APO se divide porque un sector piensa que su principal deber, su principal tarea política es acumularle políticamente al Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que hemos visto pues co-gobierna con pues, toda la partidocracia mexicana. Y en ese programa piensa que lo principal ya no es la construcción desde abajo por fuera del Estado o la construcción de una fuerza inicial comunitaria, digámoslo, de la construcción del poder popular, sino, digámoslo, un salto mortal, también podríamos decir, hacia el poder local, y que pues termina delimitando al movimiento del APO, que sin embargo aún hoy se mantiene y tiene una importante presencia libertaria, por ejemplo de los compañeros de Vocal, que han sido recientemente pues, reprimidos en las movilizaciones en México. Y llegamos a Colombia, y con eso pues ya para ir centrando la discusión, una serie de grandes huelgas generales que podemos remontar, por ejemplo, a las promovidas por los libertarios, a los promovidas por los anarquistas en la década de los 20, que tienen, digámoslo, antecedentes anteriores muy significativos, pero que, digámoslo, es con el anarquismo y con el socialismo revolucionario, que empiezan, digámoslo, a radicalizarse y plantearse, por ejemplo, como huelgas generales en el sentido que nosotros planteamos, o adquirir la forma de paro local, por ejemplo, el movimiento impulsado por el peruano Nicolás Guitarra y la Ley de Barranquilla en el 2003, cuando llama a una huelga inquilinaria, una huelga que no son, digamos, de sectores que pueden ser trabajadores, pero que ahorita en ese sector, en ese momento no están organizados como proletarias o como asalariadas, sino como viviendistas, y llama a un paro cívico local que se realiza con éxito. El caso de las bogotanas de la Voz Popular, Antorcha Libertaria, que llaman a una huelga de solidaridad de todos los gremios de Bogotá con un conflicto que se está llevando en las empresas Amper, en la empresa de energía eléctrica, y que al final no se puede, digámoslo, desarrollar exitosamente porque no siempre pues están las condiciones de eso, las enormes huelgas pues petroleras y bananeras de esa época en las que las libertarias van a tener participación, y el nuevo problema de qué tanto de asonada, qué tanto de paro cívico y qué tanto de huelga general tienen cada una de esas jornadas. Tenemos una serie pues, de movimientos muy importantes en el año 57, contra la dictadura de Pinilla, una huelga pluriclasista que inició la gran burguesía para tumbar este gobierno, la gran burguesía del Frente Nacional, movimientos en el 65 que tenían connatos como de golpe de Estado, capitalizados por los sectores conservadores del sindicalismo, que nos muestran, pues, digamos, que las huelgas no necesariamente tienen un desenlace feliz, ¿no? Un poco sobre la crítica que ahora hay contra la primavera árabe, que no resultó en nada, o que la revolución española resultó en fascismo, o que la revolución italiana en el dominio del terror rojo. Sin embargo, pues esas son las iniciativas que valen la pena, ¿no? Que la historia no está escrita, que la gente se la juega y que no siempre pues tiene las condiciones pues para triunfar, pero de todas maneras pues vale la pena darse la pelea. En el año 71 el famoso paro patriótico pues un gran fracaso nacional, pero tiene importantes componentes regionales, y ya entramos en la hora
de los paros cívicos nacionales, donde está pues ahorita la galería que explicaremos. El primer paro cívico del 14 de septiembre del 77, convocado por el recién creado Consejo Nacional Sindical, digamos, impulsado sobre todo por el Partido Comunista, su central sindical, o bueno, su central sindical de influencia, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CNTC, y su Frente Político de la Unión Nacional de Oposición. Y un poco una de las experiencias más interesantes del sectarismo de la izquierda colombiana, pero en general, que nos muestran un poco lecciones pues también para el presente. Y es que un sector del llamado sindicalismo independiente, que dirigía los sectores que estaban a la izquierda del Partido Comunista, decide marginarse de esa jornada, que ha sido llamada con razón pues la máxima jornada de lucha de masas en la historia reciente del país. Y es, por ejemplo, que lo boicotean porque está dirigido por los reformistas, tal cual ha pasado en una cantidad de huelgas generales o huelgas parciales que se están dando ahora en Europa o que se pueden dar en los países. Y se perdieron la cita de la historia, los dejó el tren. O sea, un poco con un planteamiento sectario, se marginan de, digamos, la mayor jornada de masas de la historia, el 14 y 15 de septiembre, se calcula unas 3 millones de personas se movilizan en el país, se paralizan importantes sectores industriales, las principales ciudades son bloqueadas por los manifestantes y sectores de la izquierda radical como que no nos son resultados. Un poco eso de primera lección. El segundo paro cívico nacional, en otro contexto, que es en medio de un gobierno que ya no está tan deslegitimado como el de López Miquelsen, no sé, el primer paro cívico nacional, sino el de Betancur, en un momento de relativa, de Turbay Ayala, en un momento de relativa fortaleza, y es el paro del 21 de octubre. Y ya aquí la coordinación con las otras fuerzas sindicales, porque en el Comité Nacional Sindical del primer paro cívico hay fuerzas sindicales liberales, conservadoras, democratas y comunistas, se ha debilitado y solo lo impulsa la izquierda. La Confederación Sindical